Está con nosotros el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. ¿Qué expectativas se generan en el continente? Elecciones como la de estos pequeños países centroamericanos, me refiero a economías en comparación con las de ustedes en el Cono Sur, en el norte y a poblaciones. A ver, para nosotros es muy importante, y es muy importante, digo, para nosotros los demócratas de América Latina. Como usted sabe, Renato, yo presido la Internacional Demócrata de Centro, y que somos más de 100 partidos del mundo, posiblemente la internacional partidista más grande. Y para nosotros y para los latinoamericanos, Honduras es muy importante. Y aquí se están jugando democracia o dictadura, siempre hemos dicho nosotros. Aquí desde hace muchos años, Renato, y hay que tener en claro la preocupación, desde la caída del muro de Berlín, lo que ha sucedido es que a través del Foro de Sao Paulo y ahora a través del Grupo de Puebla, lo que se está tratando es de influir en las elecciones para que no sean libres y transparentes. Y por eso hay preocupación, inclusive que la secretaria del Foro de Sao Paulo a finales de octubre ha dicho que está dispuesta a financiar las elecciones en Honduras. Esto nos preocupa, porque aquí, vuelvo, insisto, estamos entre dictadura y democracia. El Foro de Sao Paulo, como usted sabe, ¿cuál es la preocupación? El Foro de Sao Paulo es un foro promovido por Cuba, donde está Nicaragua, donde está la narcodictadura de Nicolás Maduro, donde está el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Imagínense, la guerrilla del Ejército de Liberación y la guerrilla de las FARC hacen parte del foro de Sao Paulo, donde es precisamente o a donde pertenece tanto el expresidente Zelaya como Xiomara. Entonces ahí hay una preocupación, porque hoy lo que estamos viendo y lo que tenemos que ver es que hay unas elecciones libres y transparentes y democráticas. No lo que sucedió ayer en Venezuela, 90% de abstención, y donde la narcodictadura de Nicolás Maduro volvió a quedarse precisamente con la inmensa cantidad de alcaldías y gobernaciones. Aquí, Renato, es cuando no entendemos nosotros cómo se puede dialogar con una narcodemocracia, cómo se pueden ir a unas elecciones con un narcodictador, cómo se pueden ir a unas elecciones, en el caso venezolano, en que lo que estamos viendo es una influencia total en unas elecciones que ni son libres ni son transparentes. Y esto no lo queremos para Honduras. Me alegra porque todos sabemos que Honduras, como decía ahora nuestro amigo sociólogo que está hablando, tiene que haber una fiesta democrática, que la gente salga y se puede expresar y pueda votar, pero que tengan muy claro cuál es el modelo que quieren de país. Si una Venezuela como la que estamos viendo hoy, yo he estado en Venezuela, Renato, es impresionante ver los niños. A mí me tocó ver niños, debían tener 5 o 6 años, sacando de la basura un huesito de pollo para simplemente chuparse lo que quedaba de sabor de ese pollo. En que hoy la gente no tiene vacunas, no tiene comida, no tiene luz, no tiene gasolina, en el país más rico y con las reservas petroleras más grandes del mundo. Y eso es lo que tenemos que ver, si eso es lo que queremos nosotros, una Venezuela más en el continente, o si vamos a continuar con una democracia creciendo, con sus problemas, porque todos sabemos que tenemos que corregir todavía muchas cosas, tenemos nosotros que hacer. Se nos atravesó la pandemia y en todo caso ahí vamos a tener que hacer y tomar decisiones muy importantes, sobre todo para combatir precisamente, primero, la corrupción y segundo, la pobreza, que es muy importante también para sacar a nuestros países adelante. Ahora tenemos un partido en el poder que ha sufrido mucho desgaste, los hondureños, presidente Pastrana. Son 12 años en los que Honduras ha vivido inmersa en escándalos de corrupción, en gente del partido en el gobierno, juzgada en los Estados Unidos, privados de libertad, narcotraficantes juzgados en Estados Unidos, involucrando a muchos personajes de la actividad política hondureña en el narcotráfico, un hijo de un expresidente, de Porfirio Lobo, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, un hermano actual del presidente también condenado en los Estados Unidos por narcotráfico. Como que las opciones para la gente se le van terminando y en su desesperación la gente lo que quiere es un cambio, un simple cambio en los gobiernos. ¿Cómo valora todo esto? Que no solo le ha ocurrido a Honduras, sino que a otras democracias de América del Sur con ese desgaste que van sufriendo los partidos centenarios.
A ver, yo estoy de acuerdo con usted, Renato, en que tenemos que revisar, pero a ver, primero lo que tenemos que ver es qué es lo que queremos. Nuestra democracia no es una democracia perfecta, ni la de Honduras ni la de Colombia. Fíjese usted habla, por ejemplo, de escándalos de corrupción en los gobiernos. Fíjese lo que pasó en Colombia. En Colombia está comprobado que precisamente uno de los miembros del grupo de Sao Paulo, el expresidente Ernesto Samper Pizano, fue financiado con más de 15 millones de dólares del narcotráfico. Es decir, en Colombia sí se comprobó y está comprobado que el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia. El propio Chapo Guzmán, en su indagatoria y en su juicio que tuvo en Estados Unidos, habló de que a esa campaña de Samper le había dado, Renato, $500,000. Estamos hablando del año 1994. Pero esto se puede confrontar. Yo no sé si usted sabe, Renato, yo fui secuestrado por Pablo Escobar, sí. el mayor capo posiblemente de la droga del mundo. Y existo y subsisto gracias a Dios. Y gracias a Dios estoy aquí. Somos uno o dos de todos los secuestrados de Pablo Escobar que vivimos hoy en día. Y fíjense usted, nos hemos dedicado precisamente a combatir el narcotráfico, que es el karma que estamos viviendo, no solamente en Honduras y en Colombia, sino en América Latina. Y por eso tenemos que unir todos nuestros esfuerzos. Pero aquí lo que tenemos que ver son dos cosas. Usted que habla de que posiblemente hay corruptos, y si los corruptos hay que perseguirlos y hay que encarcelarlos. Sea de donde sea, vinieren de donde vinieren, sea de su partido o no sea de su partido. Pero aquí hay dos alternativas. El Foro de Sao Paulo, ¿por qué está financiado? Por el narcotráfico. Es decir, el partido de Xiomara es un partido que pertenece donde hay una narcodictadura, que es el mayor cartel de droga del mundo. ¿Cómo van a votar los hondureños precisamente, digo yo, o los colombianos, por aquellos que están financiados precisamente por el narcotráfico? En el caso de Nicolás Maduro, no lo digo yo, lo dice la DEA, lo dicen los Estados Unidos. La familia del presidente Maduro, fíjese usted hoy, Renato, ¿vive en dónde? La familia del presidente Maduro vive en Estados Unidos, pero no en la Quinta Avenida, vive en la cárcel, porque fueron acusados de narcotráfico. Y por eso están hoy presos los sobrinos precisamente de la primera dama. ¿Quién es el jefe del cartel de los soles? Nada más ni nada menos, según la DEA, que Diosdado Cabello y Tarek El-Aissami, quien fue el vicepresidente de Venezuela. Y tercero, el cartel de los soles, ¿por qué se llama de los soles? Porque los militares están precisamente involucrados en el negocio de la droga. Entonces lo que hay allá es una narcodictadura. En el caso de Honduras, como en el caso de Colombia, lo que tenemos es combatir y denunciar precisamente todos aquellos que estén vinculados con el narcotráfico. Porque en el caso precisamente de lo que está sucediendo en Honduras, ya lo vimos. Honduras es fundamental como camino, como ruta para el narcotráfico, para llegar con la droga a los Estados Unidos. Entonces aquí hay un compromiso que tenemos que asumir todos los demócratas de América Latina. Vamos a combatir el Foro de Sao Paulo, que es y se está financiando en buena parte con los recursos del narcotráfico. Hoy el cartel de los soles es uno de los más grandes carteles del mundo, y precisamente por eso es que nosotros tenemos que evitar que esa plata del narcotráfico esté financiando campañas a lo largo y ancho de América Latina. Porque hoy lo que estamos viendo es que los pobres hoy son más pobres que nunca. Esa clase media que habíamos en América Latina, llegado a crecer a unos niveles muy importantes, hoy ha vuelto a niveles de pobres. Y hay muchos pobres que llegaron a la pobreza absoluta. Y yo creo que eso es lo que tenemos que mirar. ¿Cuál es el modelo económico que queremos? ¿El que está viviendo Venezuela o un modelo como el que está viviendo Colombia? Que esa también es la próxima alternativa que también están planteando otros aquí en el país. Presidente Pastrana, yo sé que usted es un hombre acostumbrado al intenso debate político en Colombia, que no es nada fácil, Yo me precio de seguir la actualidad colombiana, y entonces, siguiendo esa línea del debate al que usted está acostumbrado, aquí le presento a nuestro sociólogo, analista de Televicentro, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Julio Navarro. Julio tiene un interés particular en el análisis político de Honduras desde hace muchas décadas, y me gustaría realmente que compartiéramos
el análisis de los criterios que usted nos brinda en este momento para todos los hondureños dentro y fuera de nuestra geografía. Julio. Sí, gracias. Mucho gusto, señor presidente. Yo lo he escuchado con atención, presidente. Afortunadamente, esos rasgos biográficos que usted está dando de Maduro, me imagino que hay que tener una biografía en proceso. No se dan en Honduras. Yo creo que usted no se ha dado cuenta, presidente, que en Chile se acaban de derrumbar los centros. Vecinos suyos. ¿Y por qué se han derrumbado esos centros? Porque precisamente no han hecho bien las cosas. Y hemos traído hoy nuevamente que aparezcan en países como Chile los extremos. Usted habla de que el Foro de Sao Paulo es el culpable de todas las desgracias que hay en nuestros países, pero eso no es cierto, pues. Eso no es cierto. En países donde gobernaron simpatizantes del Foro de Sao Paulo, lograron reducir índices de pobreza. Pero mire, llevar uno al extremo de que Honduras va a ser una segunda Venezuela o una primera Venezuela, a mí me parece, presidente, que eso es extremo. Eso es una muestra de que usted no conoce los indicadores de Honduras. Mire, puede ser que usted esté interesado que en Honduras siga el gobierno que está. Usted habló que Centroamérica es puente del narcotráfico. ¿Y quién produce la cocaína en América Latina? La producen manos colombianas. Somos los mayores productores de coca. Por el tráfico, presidente. Claro. Los muertos por el tráfico los ponen los centroamericanos y los mexicanos. Ustedes, a raíz de que tienen todas las bases norteamericanas que han querido poner los norteamericanos, dejaron de señalarnos como productores de cocaína. Entonces yo creo que hacer objetivo, y me parece a mí que un legionario como usted, que dice ser de la democracia, tenga frases tan descalificadoras para las fuerzas políticas que participan en este proceso electoral en Honduras. Presidente, yo creo que no se construye democracia descalificando o emitiendo epítetos que no son válidos para las realidades centroamericanas o de otros países. Ese marco conceptual que ustedes han agarrado, que hay que confrontar el Foro de Sao Paulo con el consenso de Washington, que nosotros tenemos pobreza porque del todo no hemos hecho las cosas bien, pero dennos otra oportunidad para seguirlas haciendo bien, que los niños recogen comida en la basura. ¿En qué país de América Latina no se da eso, presidente? Entonces yo creo que hay que generar esperanzas en los pueblos, hombre. No hay que confrontarlos con posiciones extremas. Yo creo que usted tiene de vecino a Venezuela y que la caída de Venezuela les ha afectado su economía, pero ese es otro problema. Ese no es el problema de nosotros en Centroamérica. Presidente. A ver, Julio. Sí. Sí, podemos hablar, Julio. Aquí estamos hablando, yo no estoy hablando contra nadie, sino estoy diciendo que hay dos modelos que van a jugarse en las elecciones del próximo 28. Hay un modelo que es el que promueve el Foro de Sao Paulo. Yo no estoy de acuerdo con él, usted posiblemente sí. Ese Foro de Sao Paulo, ¿el Partido Libre no pertenece al Foro de Sao Paulo? ¿El Partido Libre no es miembro del foro en el cual están las FARC y el ELN, los mayores productores de drogas del mundo? Yo no estoy diciendo que ellos estén en el Foro de Sao Paulo. Lo dijo en octubre 21 el expresidente Zelaya. El presidente Zelaya, el foro se comprometió a apoyar, dijeron, aquella oportunidad política y financieramente al Partido Libre, donde están los mayores narcotraficantes del mundo, que es el cartel de los soles de Venezuela. Ellos son los que están financiando precisamente el Foro de Sao Paulo. Y el pasado 31 de octubre, Mónica Valente, que es la secretaria ejecutiva del foro, amenazó inclusive a las instituciones hondureñas diciéndoles que si no se le reconocía el triunfo a su candidata, iba a haber problemas en Honduras. ¿Eso es democracia? Me pregunto yo. Segundo, le voy a decir a usted, si alguien ha luchado contra el narcotráfico, he sido yo, para que me diga usted lo que me dice. Le quiero decir lo siguiente: yo fui secuestrado por Pablo Escobar. Desde el año 1982 estuve amenazado y extradité en mi gobierno 130 capos del narcotráfico. 130 capos.
Y yo hice una cosa que se llama, no sé, Julio, si usted conoce el Plan Colombia. El Plan Colombia es el programa más exitoso para combatir el narcotráfico, fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas, nuestras instituciones, la justicia y sobre todo desarrollo alternativo e inversión social. ¿Y cuál fue la base del Plan Colombia? Yo fui donde el presidente Clinton y le dije exactamente lo que usted está planteando. Presidente Clinton, yo soy el mayor productor de drogas del mundo, yo, Colombia, y usted es el mayor consumidor de drogas del mundo. Por lo tanto, yo soy pobre y usted rico. Yo voy a poner plata, usted ponga plata. 10 billones de dólares y bajamos y casi acabamos precisamente con la droga cuando la dejamos en 40.000 hectáreas y el presidente Santos se la volvió a dar a la par y estamos en más de 250.000. Pero segundo, también fuimos a Europa y le dijimos a Europa, oiga señores, ustedes tienen que aportar, porque hoy el mayor consumidor de droga del mundo, para que usted sepa, Julio, no son los Estados Unidos. Per cápita hasta hace algunos años fue España y ahora es Inglaterra. Entonces nosotros también estamos sufriendo el narcotráfico. ¿Por qué? Porque tenemos una narcodictadura que la financia y la patrocina. Hoy las FARC son bienvenidas en Venezuela porque son las mayores productoras de cocaína. Y tenemos en Colombia 7 carteles mexicanos actuando precisamente en el narcotráfico. Por eso tenemos que unirnos. Y por eso es que a mí me preocupa que quienes están financiando el Foro de Sao Paulo, que son los narcotraficantes, que es el narcotráfico, esté interviniendo en elecciones como en Honduras y como han intervenido en Colombia. Fíjense las protestas que pasaron aquí en Colombia que le trataron de derrotar al presidente Duque, de dónde venían financiadas. Entonces, esa es mi preocupación, en que aquí tenemos dos modelos, en que con una democracia con todos los errores que podemos tener. Yo aquí lo que le estoy diciendo, el Partido Libre es libre precisamente de pertenecer al Foro de Sao Paulo. Eso es importante para ellos, pero yo creo que el Partido Nacional está en otra tesis totalmente distinta, con una democracia imperfecta, claro, y que tenemos que corregirla. Y como yo le digo a usted, los corruptos tienen que ir a la cárcel. Tenemos que hacer más y mejores inversiones sociales. Hoy tenemos un problema que no esperábamos, que es la pandemia, que nos ha retrasado en buena parte mucho de lo que habíamos avanzado y estamos retrocediendo. Pero segundo, yo no creo que el ejemplo para la democracia en América Latina sea el Foro de Sao Paulo. Yo creo que cuando más plata tuvieron los gobiernos y cuando más corruptos fueron, fue cuando precisamente miembros del Foro de Sao Paulo estuvieron en el gobierno. Lula estuvo preso, Dilma estuvo presa, Kirchner estuvo preso, Correa mire dónde está, qué hicieron en el Ecuador, mire lo que pasó en otras regiones centroamericanas, mire lo que está pasando en Venezuela, en fin, en Bolivia. Yo creo que no ha habido más corrupción en América Latina cuando hubo más riqueza para llegar a la gente más pobre con planes y programas que cuando miembros del Foro de Sao Paulo y sus fundadores estuvieron en el gobierno. Esa no es la corrupción que queremos nosotros. Mira, a mí me llama la atención, Renato, que cuando el presidente Pastrana estaba explicando en qué consiste el Foro de Sao Paulo, pareciera más bien que estaba explicando paso por paso lo que el Partido Nacional ya hizo en Honduras. Mencionaba los nexos con el narcotráfico, ya están más que demostrados los nexos con el narcotráfico, con el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado, a modo tal que él tiene un hermano preso en Estados Unidos por narcotráfico. En los juicios que se han llevado a cabo en Estados Unidos por personas, capos de la droga hondureños, ha sido reiteradamente mencionado Juan Orlando Hernández Alvarado y muchos de sus cercanos colaboradores del gobierno, precisamente por haber facilitado las actividades del narcotráfico en Honduras desde el gobierno de la República. Entonces, cuando los hondureños se nos dicen que tenemos una amenaza de narcotráfico, ya no es una amenaza, es una realidad que nos trajo Juan Orlando y el Partido Nacional al poder. Luego nos menciona de la migración. Honduras hoy por hoy es uno de los países que más migrantes envía a Estados Unidos. Han habido ocasiones, Renato, que de las entradas diarias de Estados Unidos, el 70% han sido hondureños. O sea que el éxodo de migrantes lo ha provocado también el Partido Nacional y el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado. Luego nos menciona de la pobreza. Honduras, hoy por hoy, según los indicadores internacionales, es el país con el índice de pobreza más alto de América Latina, dicho por el Banco Mundial y dicho también y certificado por la CEPAL con sus indicadores y mediciones. La CEPAL lo que toma son los datos oficiales de cada gobierno y el Banco Mundial hace una medición independiente y ambos coinciden en que Honduras es el país con el porcentaje de pobreza más alto de América Latina.
Luego hablamos de corrupción. El campeón en corrupción en este momento y uno de los campeones en el mundo es precisamente Honduras. Transparencia Internacional nos lo demuestra con un enorme retroceso en el índice de transparencia en los últimos años, sobre todo del año 2014 al año 2019. Entonces, todos estos elementos que menciona el presidente Pastrana son elementos con los que ya estamos lidiando en el país. Y es eso precisamente lo que queremos combatir. En el Partido Salvador de Honduras, el Partido PINU, Honduras Humana y el Partido Libertad y Refundación, lo que queremos cambiar es eso. Queremos eliminar la corrupción en el país, queremos reducir los altos niveles de pobreza y queremos cortar por completo los nexos con el narcotráfico desde el gobierno de la República. Y para eso estamos comprometidos todos, desde Xiomara Castro, a lo largo y ancho de todas las organizaciones políticas que te mencioné, todos estamos comprometidos. Cosa que es importante aquí, Renato, para tener en cuenta lo siguiente. Uno, pues primero yo no pertenezco al Partido Nacional y he tenido dos representantes del Partido Libre pues contradiciendo las tesis que yo he planteado. Yo vengo a plantear es una tesis general. Yo le diría una cosa y Renato, usted me contesta. Creo que el candidato del Partido Nacional se llama Papi a la Orden, le dicen. Narria Fura, así le dicen, Papi a la Orden. Así es. ¿Está acusado de narcotráfico? No, él tiene algunas imputaciones del Ministerio Público, pero por asuntos administrativos en la alcaldía del Distrito Central, donde es alcalde, pero por narcotráfico no. Bueno. Entonces creo que ese es el candidato, ¿no es cierto? Pero está rodeado de sospechosos. Como Zelaya, como la doctora Xiomara, ¿qué más sospechoso que un narcotirador? Presidente, yo creo que usted que termine de hablar. Que termine de hablar. Adelante, presidente. Adelante. Si me dejan hablar, perdón, yo no soy miembro del Partido Nacional, pero yo lo que quiero decir aquí está rodeado, el Partido Libre es miembro o no del Grupo de Sao Paulo, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Pueblo. ¿Es o no es miembro? Hagamos claridad. Y eso está bien. Lo que pasa es que aquí estamos en una actividad política y yo represento el centro derecha del mundo y represento unas tesis y unos programas. El partido, el socialismo del siglo XXI representa otra cosa y por eso yo no estoy allá, porque no creo en ello. Pero ¿cómo me pueden decir que el Foro de Sao Paulo, donde pertenece uno de los partidos, el Partido Libre, está el mayor cartel de la droga del mundo, que es las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, que comenzó ahora a estar vinculado al tema del narcotráfico? Está el narcodictador Nicolás Maduro, el narcodictador de la mano de Tarek El Alzami y Diosdado Cabello, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional, que están financiando precisamente buena parte de lo que es el Foro de Sao Paulo. Entonces, ahí es lo que yo quiero decir, que seamos claros. Todos en la pobreza, claro, ¿quién no vamos a luchar contra la pobreza? ¿Quién no va a luchar contra el narcotráfico? Todos tenemos que luchar contra el narcotráfico, porque el narcotráfico acaba precisamente las instituciones y la política como quisieron hacerlo en Colombia, que en Colombia llegamos a tener un presidente elegido por el cartel de Cali. Eso es increíble llegar a pensar en estas situaciones. Y veamos lo que está pasando los miembros del Foro de Sao Paulo. ¿Queremos una Nicaragua en Honduras? ¿Queremos que haya persecución a quienes están aspirando en democracia a presidir ese país? ¿A que se persiga la prensa? ¿A que se persiga como se persiguen en Venezuela? Renato, ¿usted está de acuerdo que se metan presos a los periodistas simplemente por dar una opinión contraria a la del gobierno? ¿Que hoy los periodistas estén exilados o que hayan expropiado los medios de comunicación, como lo propone el Foro de Sao Paulo, porque no están de acuerdo en el gobierno, como es el caso venezolano? ¿Eso es lo que quieren en Honduras ustedes? Que el narcotráfico que sea parte precisamente de la estructura, porque si el Foro de Sao Paulo está en la par, que el ELN y el narcotráfico de Venezuela, que eso sea parte precisamente de un país. No creo que eso es lo que estamos esperando nosotros de América Latina y de nuestros países. Sabemos que nuestras democracias son imperfectas, hay que solucionarlas, hay tesis distintas, ellos defienden, y eso está bien, Julio. Yo no estoy criticando que el Partido Libre pertenece al Foro de Sao Paulo. Si ustedes tomaron esa decisión, si ustedes quieren estar en esa institución política, en esa organización política, bienvenidos son. Nosotros representamos una posición absolutamente distinta a la que se está representando en el socialismo del siglo XXI.
Aquí lo que es importante ver, porque yo estoy absolutamente seguro, ¿ustedes creen que ayer en Venezuela hubo elecciones? ¿Usted cree que hubo elecciones libres, Julio, en Venezuela ayer? ¿Eso es la democracia que ustedes están promoviendo? ¿Que una narcodictadura, cómo se puede hablar con un narcodictador con el narcotráfico? Cuando 90% del pueblo venezolano se abstuvo ayer, ¿usted cree, Julio, que esa es una democracia? Eso sería bueno que le diga usted al pueblo de Honduras. Porque aquí lo importante que tenemos que saber es lo siguiente. Lo normal en elecciones, Renato, lo normal es en elecciones, o en una democracia, perdón, lo normal en una democracia es perder las elecciones, ¿cierto? Pero lo que es malo es en unas elecciones perder la democracia. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Julio. Yo creo, presidente, que afortunadamente todas las preocupaciones que usted tiene no están dando en Honduras. En Honduras hay un esfuerzo encaminado entre todos los partidos políticos a recuperar la institucionalidad del país, que está prácticamente destruida, y está destruida por esos matices que incluso usted plantea, que es el problema del narcotráfico, el problema de la corrupción. Por eso es que cuando Barquero habla, es casi usted describió el perfil del partido gobernante actualmente, ¿va? Y eso le voy a decir que en vez de confundir a la población hondureña a este momento, más bien le aclara, ¿va?, cuáles son los mecanismos de generar miedo en la población, terror en la población, para que no pueda ejercer sus derechos democráticos libremente. Yo creo que hay que tener confianza en la ciudadanía, ¿va? La ciudadanía hoy afortunadamente está informada de cuáles modelos han fracasado y de cuáles modelos han prometido tardamente volver a resolver los problemas, volver a comprometerse en reavivar ese compromiso que no se daba. Vea, la democracia también la gente espera que plantee soluciones de carácter social y de carácter económico. No, la democracia no solo es una confrontación de tipo ideológico, porque las realidades son dinámicas y las realidades van cambiando, y los mismos dirigentes, y usted sabe también las presiones internacionales que hay de los centinelas que a nivel mundial tenemos sobre los modelos democráticos que debemos de practicar. Entonces, presidente, yo creo que no se preocupe por Honduras. En Honduras, fíjese que tenemos buena relación con los colombianos. 2 colombianos nos llevaron al mundial, fíjese. Ahorita tenemos un colombiano que lo trajimos tarde a dirigir la selección, que es otra de las pasiones de los hondureños. El bolillo. Los colombianos, fíjese que El bolillo está aquí. Los colombianos con contrato. Buen amigo, saludos al bolillo, suerte y éxitos a buen amigo al bolillo. Ya prácticamente estamos fuera del Mundial de Qatar, pero él firmó contrato hasta para el próximo Mundial. Él va a estar aquí al menos 4 años. Si los resultados le van bien, su paisano el bolillo estará. Presidente Renato, tienen un gran entrenador. Lo sabemos. Y muchas felicitaciones y saludos al bolillo. Lo sabemos. Entonces, presidente, mire, no todos los colombianos generan desesperanza aquí. Hay unos que vienen a crearnos esperanza, a renovar las esperanzas. Aquí también escuchamos la buena música que producen los colombianos. No, fíjate que no escuchamos los ecos del foro de Sao Paulo, que tanto sueño le quitan a usted, o la democracia venezolana. Usted sabe, presidente, que en Colombia cada día mueren dirigentes sociales que participan de una u otra manera en la dinámica económica y social del país de Colombia. Pero eso es, si yo hablara de eso, es injerencia, presidente, en los problemas de otro país. No creo. Y también un demócrata debe ser respetuoso, aunque sea un legionario universal o global del modelo neoliberal, que todas las desgracias que nos ha traído a estos países, y que usted necesita hoy en día reflexionar todos para ver cómo mejoramos las condiciones económicas del país, no confrontando a la gente a nivel ideológico, presidente, quiénes son comunistas, quiénes anticomunistas y quiénes no. Porque en nombre de esa lucha, ¿cuántos muertos han caído? ¿Cuántas familias han quedado enlutadas? Y pareciera que algunos se benefician de promover ese tipo de confrontación. Yo cuando lo escucho hablar tanto de Venezuela, que usted tendrá razones a saber qué intereses perdió
con todo lo que ha pasado, lo que está pasando en Colombia. Recuerde por las relaciones que tienen los colombianos con los venezolanos, que no siempre han sido relaciones de amor. Entonces, pero usted no quiere traer eso aquí, presidente. No, hombre, estudie un poco lo que está pasando en Chile ahorita. Estudie la mensaje que hay en Chile. Que posiblemente ganó ayer Cast, esperamos que gane la segunda también y que haya... Pero bueno, pero mira que a mí sí me quita, el perder la democracia sí me quita el sueño, como usted me acaba de decir, a usted no, a mí sí. A mí perder la libertad, perder la posibilidad de tener un empleo, de tener unos medios de comunicación libres y de perder mi libertad, a mí sí me quita el sueño, Julio. Eso sí me lo quita, distinto que a usted no se lo quita. Pero aquí hay todo eso, aquí hay libertad de todo eso. En una confrontación ideológica, pues, ¿qué es eso? La política es confrontación ideológica, ¿qué es lo que estamos viendo? Usted quiere defender un foro en el cual están los mayores carteles de la droga del mundo. No, yo no lo defiendo. Que promueve, pero a ver, ¿el Partido Libre es del Foro de Sao Paulo? No, vamos a empezar. ¿El Partido Libre es miembro del foro? No sé. ¿O no? No sé. ¿No sabe? No sé. Si usted va a la página, bueno, entonces usted tiene que decirle la verdad a los hondureños. Si usted va a la página del Foro de Sao Paulo, el Partido Libre es miembro. Entonces comencemos por decirle la verdad a los electores. Y si ellos tomaron esa decisión, ¿por qué le esconden? ¿Por qué ustedes no dicen que es del Foro de Sao Paulo? Cuéntenme, Julio. ¿Por qué? ¿Por qué no le dicen a los hondureños? No sé, usted es el informado de eso. Pregúntele, bueno, no, el mundo. Es que ahí hay una cosa que se llama el Internet. Y cuando usted va al Foro de Sao Paulo, el Partido Libre es miembro del Foro de Sao Paulo. Entonces, ¿por qué les da pena decirlo? ¿Por qué les da pena confrontarlo? Si son del Foro de Sao Paulo, está bien. Porque eso no son los problemas del país, presidente. Pero no. ¿Quién es miembro de un miembro y quién no? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? Los problemas son otros, presidente. No, es que yo sé que los problemas son otros, pero es que el Foro de Sao Paulo promueve una serie de tesis y por eso ellos están ahí. Entonces lo importante es por qué le estaban escondiendo ustedes a Honduras de que eran parte del miembro del Foro de Sao Paulo. Dígaselo. Segundo, esa es una confrontación política, claro. Ustedes están promoviendo un socialismo del siglo XXI y eso está bien, en eso es lo que creen ustedes. Yo en ese tipo de pobreza no creo, porque el mayor ejemplo del socialismo del siglo XXI es Venezuela. Y yo no quiero para Honduras ni para Colombia, no quiero precisamente que lleguemos a ser otra Venezuela, porque todo lo que están planteando en el programa de gobierno que tengo entendido de Libre, que fue hecho en Venezuela, en ese programa se están planteando exactamente lo mismo que planteó Hugo Chávez, a quien conocí y a quien fue presidente cuando yo fui presidente. ¿Chávez qué proponía? Chávez proponía que, punto número uno, lo primero, y ya creo que lo propuso Xiomara, cambiar precisamente nuestras instituciones, desbaratar las instituciones y a llegar a una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para quedarse con todas las instituciones del poder. Entonces cambian las cortes, cambian los jueces, cambian el Consejo Nacional Electoral, hacen unas elecciones a la mañana, no vuelve a haber elecciones, se persigue al sector privado. Por eso no entiendo, mi amigo Pedro, que hablaba de la Cámara de Comercio, no entiendo, ¿verdad? Porque el Foro de Sao Paulo lo que propone es exactamente lo contrario a lo que sus miembros de su Cámara están impulsando, que es: vamos a impulsar al sector privado, vamos a generar más empleo, vamos a salir de la pobreza. Eso es lo que yo creo importante. Y por último, lo que no puede ser es que ustedes tengan dos discursos entonces. Decir que van a combatir el narcotráfico cuando el jefe precisamente del Foro de Sao Paulo es un narcodictador, cuando es el narcotráfico el que está financiando precisamente buena parte de lo que está sucediendo en América Latina. Entonces hay que ser claros. Yo creo que el pueblo hondureño tiene que entender que eso es lo que se está discutiendo y eso es lo que está hablando. Un proyecto político que es el socialismo del siglo XXI, patrocinado y es por el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y eso está bien. Eso es lo que ustedes defienden y eso es lo que ustedes quieren para sus países. Nosotros queremos otra cosa totalmente distinta. Vamos a salir de la pobreza. Hoy tenemos un elemento, y hay que ser justos, que la pandemia nos golpeó a todos. Todo lo que habíamos avanzado nosotros en los últimos años, en generar una clase media mucho más fuerte, mucho más rica, en que habíamos sacado a tanta gente de la pobreza absoluta, la pandemia, y eso no es un problema del gobierno, ni de Honduras, ni de Colombia, ni de Chile, ni de los Estados Unidos, ni de Alemania. Ni del problema foro. De que nadie estaba preparado para eso.
Pero el foro, por ejemplo, el narcotráfico, si están los jefes del narcotráfico ahí, las FARC, Partido Libre se sienta junto a las FARC y al ELN y al narcodictador y a Cuba y a Nicaragua, eso es una decisión que tomaron ellos y está bien. Pero ideológicamente, aquí estamos hablando es ideológicamente, estamos en dos orillas totalmente distintas. Uno de los problemas, Renato, es que los dirigentes del Libre tiran la piedra y esconden la mano. ¿Quién va a desconocer que Pedro Rafael Alegría es comunista? ¿Quién va a desconocer que Juan Barahona es comunista? ¿Quién va a desconocer que el señor Grillo es comunista? ¿Quién va a desconocer que el Libre es la izquierda radical en nuestro país, que quisieron perpetuarse en el poder en el 2009 con la famosa cuarta urna? ¿Quién trajo a Mel Zelaya a la frontera con Nicaragua? Nicolás Maduro. Se les olvida cuando vino Hugo Chávez a Honduras a insultar al empresariado de Honduras y al pueblo de Honduras y al cardenal de Honduras. Remontémonos al 2009. Son la izquierda radical, son los de rojo y negro, son los que quieren quedarse en el poder por los siglos de los siglos. Es decir, lea usted los estatutos del Libre. Son la izquierda radical, son los de rojo y negro, son los que quemaron la embajada americana, son los que quemaron el Hotel Marriott. Eso es Libre, anarquía, que hoy se quieren defender con unos aspectos demócratas totalmente falsos. Mira, Renato, aquí en Honduras todos nos conocemos y sabemos que el Partido Libre es la izquierda radical, son los del Foro de Sao Paulo. Ellos quieren llegar al poder a través de elecciones y luego perpetuarse en el poder y no lo van a lograr. Nuestro partido, el Partido Nacional de Honduras, el sábado, el domingo, demostró en sus cierres de campaña extraordinarias ambas. Julio Navarro es un seguidor del Libre. Yo no sé por qué lo invitan a los foros como analista. Está muy bien, pero que ya que es analista del Libre. ¿Por quién ha votado Julio Navarro en las últimas 5 elecciones? Siempre en contra del Partido Nacional. Y lo va a criticar todo lo que venga del Partido Nacional. Él es un seguidor furibundo del Libre y muy bien. Solo que lo diga. He votado por Libre, voy a votar por Libre, soy de izquierda, me gusta la izquierda, estoy en contra del Partido Nacional, pero lo invitan como analista objetivo, entrecomillado neutral. Tenemos el mejor candidato, a papi a la orden, un demócrata por excelencia. Lo que es en Tegucigalpa, lo hacen en el resto del país. Y el comunismo a Honduras lo detuvimos en el 2009 y lo detendremos en el 2021. Lo que es contrario a la empresa privada es lo que hemos estado teniendo estos últimos años, y él bien lo sabe. Se ha retrocedido 26 posiciones en el índice de Estado de Derecho. Hemos estado en una intencional y sistemática destrucción de nuestro Estado de Derecho con el objetivo de centralizar el poder alrededor de un solo delincuente, con el objetivo de cometer actos de corrupción y facilitar actividades de narcotráfico. Se ha retrocedido 46 posiciones en el índice de corrupción, algo nunca antes visto en la humanidad, 46 posiciones. Hemos estado reiteradamente aplazados los últimos 10 años en la cuenta del milenio por falta de Estado de Derecho y por corrupción. Pasamos a ser los últimos en Centroamérica en el índice de desarrollo humano y ahora ocupamos la posición 132 del mundo. Los hogares que viven con menos de $1 diario se duplicaron del 2018 al 2019, antes de la pandemia y antes de los huracanes. Pasaron de ser 20% a ser casi 40%. El 96% de la población económicamente activa vive con menos de 2 salarios mínimos. Eso quiere decir que en Honduras, con solo $750 al mes, tú formas parte del 4% más rico. El Producto Interno Bruto venía sistemáticamente creciendo cada vez menos estos últimos años y el Doing Business de competitividad retrocedió 29 posiciones del año 2014 al año 2019, antes de los huracanes y antes de la pandemia. La inversión extranjera directa corrió del país, pasando de $1.400 millones en el año 2014 a $498 millones en el 2019, antes de los huracanes y antes de la pandemia. Entonces, el enemigo de la inversión y el enemigo de la empresa privada lo tenemos hoy por hoy a través del Partido Nacional en el gobierno de la República. Y es por eso que yo tomé la decisión de formar parte de este proyecto político. Y se les olvida a todos los que han llamado a mencionar que no es únicamente el Partido Libertad y Refundación. Aquí nos estamos encontrando todos en el centro. Esto no es, Renato, una cuestión de ideología, esto no es cuestión de izquierda o de derecha, esto no es cuestión de comunismo o capitalismo. Esta es una cuestión
de hondureños patriotas que amamos nuestra patria, que no queremos ver estos altos niveles de pobreza, estos altos niveles de pérdida de competitividad, la huida de la inversión extranjera directa, y por eso nos encontramos todos donde nos podemos encontrar, en el centro. Esto no es izquierda, esto no es derecha, esto no es comunismo, esto no es capitalismo, esto es el centro, en donde todos los hondureños cómodamente nos podemos encontrar para poder rescatar nuestro país de este grupo de delincuentes que tienen secuestrado el poder. Hablaba el presidente Pastrana de democracia. ¿Cuál democracia? Que en Honduras no hemos tenido elecciones libres. En el 2017 lo que tuvimos fue un fraude. Y el representante del Partido Nacional hace algunos años hablaba de que se iban a quedar 50 años en el poder. Entonces, ¿cómo me viene a decir a mí que somos nosotros los que nos debemos quedar en el poder cuando el actual presidente lo dijo abierta y públicamente que se quieren quedar 50 años en el poder y ya lo demostró con 2 fraudes electorales? Habla de libertad de expresión. En Honduras no hay libertad de expresión, presidente Pastrana. Yo he recibido amenazas por hablar públicamente de estas cosas en los medios de comunicación. Y tengo muchos amigos. Lo que usted está diciendo y lo que yo puedo decir. Tengo muchos amigos periodistas. Correcto, ya voy con usted, presidente. Y tengo muchos amigos periodistas que reciben llamadas, presiones y amenazas cuando a veces me dan el micrófono para yo poder hablar en los medios de comunicación. Le agradezco a Renato porque siempre me da el espacio, pero sé que todos los periodistas reciben presiones para que no se digan las cosas como son en el país. Entonces no tenemos democracia, no tenemos libertad de expresión, no tenemos libre empresa en nuestro país. Y por eso es que queremos cambiar las cosas, porque sí queremos democracia, sí queremos libertad de expresión, sí queremos libertad de prensa y sí queremos poder invertir en el país, sacar adelante nuestra Honduras, generar empleo y reducir la pobreza. Y por eso es que hemos hecho esta unidad entre Honduras Humana, una buena parte del Partido Liberal, el Partido Pino, el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libertad y Refundación. Mira que yo creo que es importante, Julio, creo que te acaban de decir algo. Cuando uno viene a una entrevista... No. Prepárate, pero mira lo siguiente. Yo no sé si usted sabe que yo fui el hombre que inició precisamente el proceso de paz en Colombia después de varios gobiernos conservadores, Guillermo León Valencia, Belisario Betancur. Yo fui a las selvas de Colombia, solo, a la selva de Colombia a hablar con tiro fijo. Hablar con tiro fijo, ¿ok? En las selvas de Colombia. Y le propuse hacer un proceso de paz y le dije ese día, Julio, yo voy a crear un ejército para la guerra o para la paz. Y él lo quiso para la guerra. Desafortunadamente, Julio, se perdieron muchas vidas. Y guerrilleros son colombianos también, como los soldados y los policías. Y desafortunadamente no logramos hacer la paz en esa oportunidad. Y nos tocó, precisamente con el Plan Colombia, iniciar una lucha frontal contra precisamente la guerrilla y el narcotráfico, que fue lo que le permitió al presidente Uribe con el Plan Colombia la política de seguridad democrática, y después al presidente Santos, que fue su ministro de defensa. Entonces, por lo tanto, usted no me puede decir que soy guerrero, ¿ok? Eso no me lo puede decir usted que soy guerrero. Segundo, Pablo Escobar me tenía amenazado a mí desde el año 82. Como usted no ha leído mi libro, si quiere se lo envío, Memorias Olvidadas. En el año 1982, precisamente, Pablo Escobar me envió un mensaje con un comunista, que era el jefe del Partido Comunista del Consejo de Bogotá, diciéndome, y perdón Renato, le voy a decir como empieza mi libro, dígale al señor Andrés Pastrana, y perdona a la audiencia que a ese hijo de puta lo mato, válgame lo que me valga. Esa es la frase de Pablo Escobar que me envía a decir con un comunista que era el presidente del Consejo, era miembro del Consejo de Bogotá, que se llama Carlos Romero. Tercero, yo me imagino que ahora las redes van a comenzar a actuar en contra nuestra, porque mire qué curioso también, Julio. En el foro de Sao Paulo, en la página dice que hay que seguir fortaleciendo los esfuerzos de la red de comunicadores del foro, el trabajo de comunicación de las redes sociales del foro y el trabajo formativo y de difusión de UICOM Venezuela. Mira, elecciones, procesos electorales, que es curioso, 28 de noviembre, Honduras. Entonces me imagino que ahora se vendrán con todo contra nosotros, pero nosotros estamos tranquilos. Esto sí es intervención en política. Esto es lo que es intervención en política. Y segundo, contéstenme, ¿ustedes se sientan con la FARC y el ELN y con la narcodictadura? ¿Sí o no? Eso es una respuesta, ¿por qué no me la da? Igual que quiso esconderlo del foro de Sao Paulo. Increíble que un sociólogo no sepa que su partido pertenece al foro de Sao Paulo. ¿Y por qué les da vergüenza pertenecer? Si les da vergüenza pertenecer, entonces ¿para qué están ahí? Entonces eso es lo que es importante. Y segundo, los que están interviniendo en política, sí es el foro de Sao Paulo. Yo le hago una pregunta también porque yo no conozco mucho la historia de Honduras. ¿El presidente Zelaya trabajó para Chávez y Maduro?
¿El presidente Zelaya, Julio, recibió recursos del gobierno de Venezuela? ¿Sí o no? Pregunto. Usted es el biógrafo de Venezuela y del Foro de Sao Paulo. Entonces contesta. No, ojalá. Bueno, voy a contestar. Me dicen, aquí hay unas declaraciones que el presidente Zelaya trabaja para Maduro en Petrocaribe. No sé si usted sabía eso, corrija. Aquí hay una declaración del Pollo Carvajal, que está preso precisamente en España y que están esperando extraditarlo a Estados Unidos, que el Pollo Carvajal viene denunciando, por ejemplo, lo que pasó en Colombia, que Petro, su campaña fue financiada precisamente por Venezuela. Aquí dice el Pollo Carvajal que Chávez donó $100 millones precisamente a la administración de Zelaya. No sé si es verdad o es mentira. Como le digo, yo no conozco de fondo la historia de Honduras, son los datos que tengo, pero me gustaría, si estoy en un error, que usted me corrija. Si Zelaya trabajó para Petrocaribe o no. ¿Me puede contestar? Es que no sé. No, yo no puedo que le conteste él, pues. Ay, Dios mío, solo eso me faltaba escuchar. Miente cuando dice que recibimos financiamiento de Venezuela, que recibimos financiamiento del Foro de Sao Paulo, que recibimos financiamiento de no sé quién y de no sé cuánto. Miente. Y miente por una simple y sencilla razón. Bueno, seguramente le están pagando para que salga en los medios de comunicación de Honduras en una clara intromisión en los asuntos de otro estado, sobre todo siendo él expresidente. Y además, pues miente porque a lo mejor tiene negocios con ese gobierno. El único cártel que funciona en Honduras es el cártel del Partido Nacional, que ha sido condenado por Estados Unidos en los juicios del Distrito Sur de Nueva York. No hay nadie de libre allá, Renato, expresidente Pastrana y pueblo hondureño. Nadie de libre. Allá los que hay son todos, absolutamente todos nacionalistas, con excepción de uno que es liberal. De ahí todos los demás son cachurecos. Quienes reciben financiamiento del Chapo Guzmán es el Partido Nacional. Y eso no lo dice Jorge Cali, eso lo dicen los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que han logrado comprobar el financiamiento del cártel de Sinaloa al Partido Nacional. Que han logrado comprobar cómo ellos están vinculados con el Partido Nacional y cómo han trabajado con el Partido Nacional para que la droga fluya desde Sudamérica, de Colombia casualmente, hacia Estados Unidos. Nosotros negamos categóricamente estos ataques y lamentamos que a 5 días de las elecciones estemos en esto. Demuestra solamente que van perdiendo. Nuestra candidata, Xiomara Castro, ha sido clara y enfática en que va a trabajar para construir seguridad jurídica, para atraer la inversión que hoy no existe en el país, porque nadie quiere tener vínculos con un gobierno que está estrechamente ligado al crimen organizado y al narcotráfico. Señor expresidente Pastrana, es usted un mentiroso, se lo digo con respeto, pero con contundencia. También, señor expresidente Pastrana, usted viene aquí a hablar de que fulano de tal dijo, fulano de tal dice. Pues hombre, ya que estamos hablando de lo que dice fulano de tal y sultano, yo quiero decir que según Europa Press, el 8 de septiembre del 2021, ahí hay una nota que dice: ex líderes del cártel de Cali acusan al expresidente Pastrana de haber recibido su dinero para campaña. Acabo de mandar la foto de esa nota de Europa Press a Carlos Andino, su productor Renato, para que me haga el favor de ponerla en pantalla, para que vea que yo no miento. Yo no vengo aquí a hablar de cosas que escuché, yo no vengo aquí a hablar de cosas que dicen, de chismes, de barrio, no. Yo vengo aquí a desmentir en su programa, Renato, categóricamente a un ciudadano extranjero que se está metiendo en la política de Honduras, en un acto desesperado para tratar de ayudar a sus socios narcotraficantes del Partido Nacional a que se perpetúen en el poder, a que permanezcan en el poder, y bueno, habrá que ver por qué lo hacen. Dime con quién andas y te diré quién eres, me decía mi abuelita. Si él anda con los corruptos del Partido Nacional, quizás esa nota que sale en Europa Press es totalmente cierta.
Quiero también decirle al pueblo hondureño que no se dejen engañar de este tipo de campañas sucias y de mentiras. Esto es producto de la desesperación. El Partido Nacional dice que vamos a hacer como Venezuela, porque claro, tenemos 12 años de ser como Suiza, supongo. Tenemos 12 años en los que todo el mundo tiene trabajo. Tenemos 12 años en los que nadie se va en caravana hacia Estados Unidos porque aquí hay oportunidades. Lo cierto no es esa ficción que ellos no quieren vender. Lo cierto es que el Partido Nacional ha convertido a Honduras en un narcoestado. Lo cierto es que tenemos 12 años de corrupción. Expresidente Pastrana, en el marco de la pandemia, sus amigos del Partido Nacional, sus socios del cartel Cachureco, ¿sabe qué hicieron? Pagaron 48 millones de dólares para comprar hospitales que nunca funcionaron, sin licitación, a través de una compra directa, pagando por adelantado sin contrato. Eso es lo que hace el Partido Nacional, y usted viene a decirle a los hondureños que lo mejor es que el Partido Nacional continúe. Por favor, el pueblo hondureño ya se decidió, el pueblo hondureño necesita un cambio. Y no escuchen a estas personas que vienen aquí con intereses aviesos en contra de los intereses nuestros a decirnos cosas que son falsas, mentiras. Escuchemos a nuestro corazón y vivamos nuestra realidad, y la realidad de los hondureños es que no podemos seguir un día más con el Partido Nacional en el poder. Que no les vengan a engañar con mentiras, que no les vengan a engañar con campañas de miedo. El peor miedo que tenemos los hondureños es un día más del Partido Nacional, y este 28 de noviembre salgamos a votar de manera decidida por la esperanza, por el cambio, con amor por Honduras, por Xiomara Castro. Renato, le agradezco la oportunidad y quiero dejar bien claro que el señor Pastrana miente, es un mentiroso internacional cuando viene aquí a decir que Mel Zelaya trabajó para Petrocaribe. Por favor, Mel Zelaya es el mismo hombre que ha sido toda la vida, vive en la misma casa, desde que se vino de Olancho ahí en Tres Caminos, no la ha cambiado, y bueno, ya estamos acostumbrados a que lo difamen, pero lo cierto es que nunca nadie, absolutamente nadie, le podrá probar nada de esas cosas a Manuel Zelaya. Gracias. El diputado Jorge Calix, aquí en Frente a Frente. Concluyo con el expresidente colombiano, don Andrés Pastrana Arango. Gracias, Renato. Bueno, primero que qué bueno que uno pueda hablar en un programa como usted, que haya libertad de expresión, que haya distintas corrientes políticas, distintas corrientes ideológicas. Eso es lo que tenemos que defender, Renato. Eso, que exista la libertad de expresión. No en Venezuela, que cuando uno habla como periodista, o lo encarcelan, o lo exilian, o lo meten preso en el SEBIN, o le expropian su medio de comunicación. Qué bueno que podamos tener esta discusión. Segundo, el señor Jorge Calix, primero, Jorge, me imagino que usted es muy buen amigo del Foro de Sao Paulo, donde está también Cuba. Usted me dice que es el miembro del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba. Muy bien, eso me parece también muy importante. Si alguien me ayudó a mí en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, Jorge, quiero decirle, para que vea cómo es mi situación, fue el presidente Fidel Castro, que claramente fue en el único proceso en que él directamente se involucró para buscar la paz con el Ejército de Liberación Nacional. Tercero, usted dice dos cosas, yo sí lo quiero retar hoy aquí. Saque una prueba de que yo tengo o me están pagando en Honduras alguien por estar hablando y por defender la democracia. Esto es una acusación muy grave y por eso lo reto a usted, vamos al juzgado que quiera, donde quiera y cuando quiera, para que me diga usted quién me está pagando a mí y quién me ha dado un peso o un dólar para salir a defender la democracia en la región, en América Latina y en el mundo, como lo hacemos de distintas organizaciones. Tercero, como yo veo que usted no lee en la carta que dice usted de los señores Rodríguez Orejuela, que hace mención de alguna de Europress o alguien, no hablan de Andrés Pastrana. Nunca. Además, porque salió, usted no presenta las dos caras de la moneda, y usted cree que si los Rodríguez Orejuela me hubieran pagado a mí un peso, no lo hubieran sacado antes de ser extraditados a los Estados Unidos. Ahí hay una carta que además no sabemos si es verdad o es mentira. Porque qué curioso que desde una cárcel de alta seguridad en los Estados Unidos salgan correos, precisamente de dos hermanos que están en cárceles distintas.
Pero si hay una prueba, aquí estamos dispuestos. Llevo ya muchos años defendiendo mi honra y mi nombre y nunca nadie, porque además lo dije una vez, Jorge, cuando perdí las elecciones por culpa del narcotráfico en el año 94, para que usted sepa, dije que si en mi campaña se hubiera encontrado un peso en narcotráfico, uno hubiera renunciado a la presidencia o hubiera renunciado a mi carrera política, perdón. Y nunca se ha hecho. Tercero, yo sí quiero decirle a usted, porque yo hablo, por eso digo, yo como soy periodista, Renato, como he investigado, como sé, mire esta información, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Zelaya de presidente a funcionarios chavistas. Y mire lo que dice, si me permite leerlo. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, será el coordinador jefe del nuevo Consejo Político por la Defensa de la Independencia y la Democracia de Petrocaribe, una subsidiaria del ente petrolero venezolano. Así lo resolvió el presidente Chávez luego de un encuentro a puerta cerrada en Caracas, donde el hondureño se encontraba de visita. Zelaya, el expresidente de Honduras, destituido por un golpe cívico-militar en junio de 2009, encontró trabajo luego de una reunión mantenida en Caracas el viernes por la noche con el presidente Hugo Chávez, quien calificó el encuentro de una reunión de hermanos. Zelaya fue designado en un alto cargo en Petrocaribe, una empresa estatal venezolana surgida en 2005 que suministra petróleo y derivados con facilidades financieras a países de la región. Esto es uno de los varios artículos que existen. Yo por eso simplemente pregunto, Jorge, yo simplemente pregunto. Tercero, ¿cuál es el tipo de país que queremos? Fíjese usted lo que nadie habla aquí. En Venezuela, ¿sabe usted cuánto se calcula, Renato, que se han robado en el régimen de Chávez y de Maduro de los venezolanos? Cerca de 300 billones de dólares. Estamos hablando de 300.000 millones de dólares y no podemos entender cómo la gente se está muriendo de hambre. Porque precisamente hoy la corrupción, cuánta gente hoy está denunciada en todos lados. Vamos a ver qué dice Alex Saab también de toda esta corrupción que se ha presentado en Venezuela y que hoy ha dejado al pueblo venezolano precisamente en la ruina. 6 millones de venezolanos que han tenido que emigrar porque no tienen ni cómo vivir, ni cómo comer, ni dónde trabajar, y problemas de salud por lo que es el socialismo del siglo XXI. Entonces, vuelvo y le digo, Jorge, yo no intervengo en la política interna, soy respetuoso. Yo no sé, Renato, y le digo a usted, ¿en algún momento he dicho yo que hay que salir a votar por el Partido Nacional? ¿En algún momento de esta entrevista? Lo que he dicho es que estamos discutiendo ideológicamente, Jorge. Usted es amigo de Cuba, de Miguel Díaz-Canel. Perfecto, eso está muy bien. A Miguel Díaz-Canel lo conozco yo, porque precisamente Fidel Castro, cuando él era secretario del Partido Comunista en Santa Clara, me dijo que tenía que ir a visitar Santa Clara por un proyecto turístico que el comandante Castro está diseñando, y ahí conocí a Miguel Díaz-Canel. Esa es una persona amiga suya, perfecto, pero yo no entiendo por qué ustedes se avergüenzan de decir que son del Foro de Sao Paulo. Si a usted le gusta sentarse, Jorge, con la FARC y con el ELN, perfecto. Yo no estoy de acuerdo con ellos, quienes masacraron y asesinaron a cientos de colombianos. Cuando les propuse un proceso de paz, lo importante era que hubiera verdad, justicia, reparación. Y no ha habido ni verdad, ni justicia, ni reparación de las víctimas por parte de la FARC. Como usted dice, Julio, sí, hay 10 parlamentarios de la FARC. Ninguno, todos acusados de delitos de lesa humanidad, que ninguno pagó por esos delitos de lesa humanidad. Que esclavizaron los niños, que reclutaron niños menores, que violaron a niñas menores en las selvas de Colombia. Contra eso nos opusimos, pero estábamos dispuestos a buscar también ese perdón. Y el presidente Santos desafortunadamente no buscó ese consenso para hacer un proceso de paz que precisamente convocara a todos los colombianos y no los dividiera como existe hoy. Santos nos habló de un proceso con las FARC y hoy pasamos de 40.000 hectáreas que dejamos con el Plan Colombia a 250.000 hectáreas de coca, Julio. Usted tiene la razón. Seguimos siendo precisamente el país que más coca produce del mundo. 80% de coca. Ese es el legado de Juan Manuel Santos, que Colombia sigue siendo el mayor productor de coca del mundo. Y por eso tenemos que combatirla todos, unirnos los colombianos, los suramericanos, los centroamericanos, para evitar que ese mal, ese karma que ha caído sobre nuestros países, podamos nosotros erradicar. Entonces aquí, Renato, lo que creo yo que era lo importante,
Primero, yo no sabía que iba a tener tanta discusión porque creí que iba a estar con una gran amiga y una gran luchadora, como me han dicho que es María Corina Machado. Desafortunadamente creo que María Corina también por la persecución. Ella permanentemente vive en Venezuela, no nos pudo acompañar hoy. Pero qué bueno poder compartir de manera respetuosa en el tema ideológico. Aquí estamos, como digo yo, comunismo contra centro o izquierda, izquierda contra centro o centro derecha, perfecto, y cada uno estamos defendiendo nuestras tesis, y yo creo que eso debe hacerse con el mayor respeto. Pero a mí sí me preocupa que haya hoy organizaciones financiadas por el narcotráfico. ¿Por qué he combatido el narcotráfico? Hemos combatido precisamente la violencia. Yo estuve secuestrado por Pablo Escobar y soy uno de los que quedó vivo de Pablo Escobar. Segundo, el propio Popeye, que fue mi secuestrador, que ustedes habrán oído sus leyes, nos ha comentado a todos los colombianos cómo se compraron la constituyente, cómo acabaron con la extradición. Entonces aquí hay un tema que es muy grave. Soy el único que he vivido, o dos que hemos vivido, de un secuestro de Pablo Escobar. Mi suegro fue asesinado en un secuestro, Jorge. Los tíos de mi señora, marido y mujer, fueron asesinados en un secuestro. Y aquí estamos, aquí nos quedamos, combatiendo. Extradité 130 capos de narcotráfico. En 4 años de mi gobierno tuve 97 atentados contra mi vida. Y aquí seguimos, luchando, combatiendo contra el narcotráfico. Y por eso, si usted tiene alguna prueba, lo acompaño donde quiera y cuando quiera. Esa denuncia que usted me hizo, me la hizo también el presidente Santos, y me la hicieron hace algunos días, y dije, venga presidente, ¿dónde quiere ir? Venga y vamos a debatir sobre ese tema. Hasta ahora no he obtenido respuesta. Pero aquí vuelvo y le digo, lo que no podemos permitir es lo que ha pasado en Venezuela. Te pediría un poco más de un minuto porque necesito precisar cosas que son gravísimas y que atentan contra la democracia de nuestro país. Y quiero hacerle 2 preguntas al doctor Pastrana, dado que a mí me tocó trabajar con su exalcalde, ahora asesinado, el señor Garzón, alcalde de Sumapaz. Solo quiero hacer una pregunta, doctor Pastrana. Usted tuvo como funcionario al actual embajador en Argentina, Alberto Álvaro Fava. No. Claro que sí. Y fue el que me dio los dineros calientes del narcotráfico para su campaña en el 94 y 98. Perdón, doctor Pastrana. No. Y lo voy a hacer otra forma. En el 88. Espera y se la contesto. Se la contesto, no. El doctor Pava no, claro que sí, pero está mintiendo. Y está mintiendo como todo eso. En mi gobierno, yo trabajé no trabajó el doctor Pava. Le voy a hacer otra pregunta. No, Jaime Garzón. Para desmentirlo. Pero es que Jaime Garzón sí trabajó conmigo. Jaime sí trabajó conmigo. No, le voy a hacer otra pregunta para desmentirlo. Usted fue alcalde en el 88, ¿cierto? Alcalde en el 88. Primer alcalde por Correcto. Popular. Usted privatizó la basura con Grupo DINSA del señor William Vélez Sierra. No, tampoco, está muy mal informada las dos. Claro que sí, por favor, Pastrana. Oiga, pero perdón, es que yo le al internet. Yo le pido a Carlos que ponga un archivo que yo acabo de enviarle a producción. Permítame, Pastrana. Permítame, que usted pertenece a un grupo de crimen transnacional. El 11 de septiembre le enviaron los hermanos Rodrigo Orejuela. Yo no soy del grupo de... Oiga, si usted me dice eso, vamos donde quiera. De Sao Paulo. Solo quiero vamos donde quiera. Sí, permítame. Solo le quiero... ambos somos periodistas. Con la diferencia que usted es dueño de un medio de comunicación donde, como dijo Jorge Eliezer Gaitán, hay de Colombia, si se alían las oligarquías liberales y nacionales, y usted sabe que en el Bogotazo tuvieron mucho que ver con el asesinato de Gaitán. Pero le hago otra pregunta. El señor William Vélez Sierra, quien está dando a usted la oportunidad, porque él aquí vino a lavar activos con los bancos y es propietario de Eléctricas de Medellín. Hoy no, si la son dueños, producto de la injerencia colombiana en el capital, donde la ley 100, que usted más que nadie sabe, mató más seres humanos que el conflicto armado de 50 años, ¿cierto o no? Esa ley 100 la tenemos aquí aprobada como ley marco de protección social. Y le digo una cosa, doctor Pastrana, porque sí me gustaría
que le contestara eso a los hondureños, por el grave problema en el que usted acaba de meter a los hondureños al querer confundir la opinión pública. Luis Duque y JJ Rendón son los asesores de campaña del narcoestado, que fue condenado por una corte sur de Nueva York, no por Milton Benítez ni por nadie. Lo que usted está acusando hoy es una coalición de 5 partidos políticos que no tienen nada que ver con Venezuela. No tenemos ni un tratado con Venezuela. Tenemos 17 tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y ojo, en el Plan Colombia, que usted mejor que nadie sabe, tienen preso a 3 generales que participaron en ello. Y en uno de los más recientes, el señor Maza Márquez, que también usted nadie mejor lo conoce. Y le voy a hacer otra pregunta. Le enviaron los Rodríguez Orejuela, quienes ya van a participar en la JEP, una acusación de que a quien realmente subieron a la presidencia con los dineros del narcotráfico, y me hago responsable. Y me hago responsable de decirle que usted, con el señor Pava y Giraldo, recibió dinero del narcotráfico en su campaña, y eso va para la JEP, y usted lo sabe. Y le voy a decir una cosa, Pastrana, con esto termino y lo voy a escuchar. Solo quiero que le diga a los hondureños lo siguiente, y con la responsabilidad que tiene este canal, tiene que extender el programa. Usted estuvo involucrado en el acto de corrupción de Chambacú y Dragacol. Aquí le responde Milton, el doctor Pastrana, y con eso concluimos porque ya tenemos las 9:05 y hay que pasar al siguiente programa. Adelante, doctor Pastrana, brevemente, por favor. A ver, primero me preocupa que un supuesto candidato presidencial de Honduras esté tan mal informado. De verdad, Renato, muy, muy mal informado. Vamos a contestar una por una, ¿ok? Primero, yo no estoy acusando a nadie en Honduras, Milton. Yo soy muy respetuoso, distinto de lo que usted ha hecho. Yo no acuso a nadie sin pruebas y con evidencias, ¿ok? Bueno, segundo, frente al tema de lo que decía usted, y yo quiero aquí, por favor, Renato, guarde este programa. Porque posiblemente yo voy a ir a Honduras, Milton, y voy a ir posiblemente con abogados para la demanda, si usted tiene las pruebas, las evidencias de que yo recibí o mi campaña recibió recursos de narcotráfico, yo lo acompaño, Milton, ¿ok? Lo acompaño a que ponga esa denuncia y lo invito a que ponga esa denuncia conmigo en Honduras si usted tiene las pruebas y las evidencias de que en mi campaña se recibió un peso del narcotráfico. Esta es la discusión que vengo desde el año 94, inclusive mi sucesor Samper me investigó precisamente todas mis cuentas y todos los actos de mi vida pública y privada, y nunca se encontró y nunca se encontrará absolutamente nada. Yo a Milton, a Julio, a Pedro, a todos les he contestado. Y por último... ¿Usted pertenece a la Internacional Derechista de Vox? No, soy presidente de la Internacional Demócrata de Centro. Para su información, en que somos 110 partidos del mundo que estamos en la Internacional Demócrata de Centro. Es que están muy mal informados, de verdad que me da pena que estén gente tan importante, tan mal informada. Y por último, una pregunta, Renato, tú crees en la BBC de Londres, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, es una emisora de prestigio. De mucho prestigio, para mí es posiblemente una de las emisoras más importantes del mundo, ¿cierto? Aquí déjame ver, es que estaba revisando ahora, mira, BBC, cargo para Manuel Zelaya en Petrocaribe. Vuelvo y le digo, no lo digo yo. Aquí resulta que lo más curioso y lo que más me llama la atención, ¿sabe qué, Renato? Que cuando se ha comprobado en el caso colombiano, con una carta firmada por Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, ahí sí hay una carta firmada por ellos, claramente dicen que Ernesto Samper recibió recursos de ellos. Para que un poco Milton entienda, y quienes han tratado de atacarme con este tema, clarísimamente, en esa carta firmada por ellos,
desde el año 94 fue que financiaron la campaña de Ernesto Samper, y esa carta salió en el 2013, en la publicación de un libro que se llama Memorias Olvidadas. Ahí es donde está la clarísima evidencia de que efectivamente el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia. Entonces, qué bueno que pudimos discutir. Yo creí que era otro programa, pero me gustó mucho, Renato, ¿verdad? Lo felicito porque pudimos hablar y sobre todo ellos pueden hablar. Lo triste es que ellos todos se refieren a lo que dicen los narcos, ¿cierto? Miguel y Gilberto están presos en la cárcel de alta seguridad de los Estados Unidos en cárceles distintas. Y esa es la verdad de ellos, ¿cierto? La verdad es con las cartas firmadas con sus firmas, no simplemente porque lo ha dicho una persona tratando, cuando ya ellos hacen mención a unas conversaciones, pero nunca sacan lo que contestaron las personas que fueron acusadas. Presidente, muchas gracias, Julio. Si te gustó, dale like, y si no, dale dislike, pero suscríbete. Adiós.